Vamos a buscar en nuestras Biblias, en la carta de Pablo a los Filipenses, y vamos a comenzar leyendo del verso 12, la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 1. Comenzamos leyendo del verso 12 en adelante. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Dice el verso 16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. El 17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. El verso 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en la beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como hermanos, como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. El verso 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis en Él. Finalmente el 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Tenga la bondad de tomar su lugar. Yo quiero hablarle en esta tarde acerca de la bendición de aprender a contentarme, pase lo que pase. ¿Cuántos se unen conmigo? La bendición de aprender a contentarme, pase lo que pase. ¿Cuántos dicen amén a esto? Qué interesante, ¿verdad? Hermano, en esta carta aparece 19 veces la palabra gozo o regocijo. ¿Cuántas veces? 19 veces. Y pareciera que Pablo está en un hotel 5 estrellas, pero no, está encarcelado en Roma. Y de ahí está escribiendo la carta a los filipenses y una y otra vez dice: gozaos en el Señor, nuevamente os digo, regocijaos. Esto me da a entender que el gozo del Señor no depende de las circunstancias que nos rodean, porque el gozo del Señor no lo provoca nada exterior, sino algo interior, y es la presencia del Señor en nuestras vidas. ¿Cuántos decimos amén? Por eso Él dice, ¿verdad?, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Y esta forma, hermano, de estudiar la Biblia es excelente. La palabra todos, toda o todas aparece de manera prominente 34 veces a lo largo de los 4 capítulos. Para enfatizar, número 1, la unidad, la provisión y el gozo colectivo. ¿Cuántos dicen amén? Como que voy a ir mejorando las predicaciones yo, ¿verdad? Hermano, en la introducción Pablo saluda a todos los santos, Filipenses 1:1. En la famosa declaración de Filipenses 4:13, ¿qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la promesa de provisión, Filipenses 4:13, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Y en los saludos finales, Filipenses 4:23, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Entonces el énfasis de Pablo es la unidad colectiva y enfatiza, hermano, que el gozo tiene que ser colectivo y que la provisión de Dios, escúcheme, es para todos los creyentes. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces hay un verso clave, está en Filipenses 1:27, vaya conmigo, pase lo que pase. Y aquí es donde yo saqué el tema, Filipenses 1:27, dice así la palabra del Señor. Aquí en la Nueva Versión Internacional dice, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente solo tengo noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Entonces, a manera de introducción, la iglesia de Filipos fue fundada como resultado de la visión que Pablo tuvo mientras se hallaba en Troas durante el segundo viaje misionero. Vayamos para verificar esto, Hechos capítulo 16, verso 8 al 10. Usted sabe que aparece un varón macedonio y le dice, ayúdanos a orar. Vayamos al pasaje, versión 60, Hechos 16, 8, dice así, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, esto era una confirmación de que Pablo fuera a Macedonia, que anteriormente el Espíritu se lo había prohibido, pero ahora se lo confirma. Fue aparentemente la iglesia predilecta del apóstol Pablo. En la carta los filipenses encontramos 4 particularidades maravillosas. Número 1, el propósito de la vida. Diga conmigo el propósito de la vida. ¿Quieren comprobarlo? Filipenses 1:21. Ahí está el propósito de la vida. Esta carta es pero maravillosa. Porque en Filipenses 1:21 dice, porque para mí, ¿qué dice, hermano? El vivir es Cristo y el morir es ganar. Mira, el propósito de su vida, de mi vida, es vivir para Cristo. Hay gente que se enfatiza en hacer plata. Y está bien que hagan plata, ¿verdad? Pero eso no es el todo de la vida. Hay gente que se concentra en ser famosa y no hay nada de malo en eso, pero eso no es el meollo de la vida. Porque para mí y para ti, nuestra vida tiene que ser Cristo. Y el morir, ¿qué tiene que ser? Ganancia. Entonces, hay una segunda particularidad en esta epístola, el modelo de la vida. Diga conmigo el modelo de la vida. Está en Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Qué lindo estas palabras. Haya pues en vosotros, ¿qué dice? Este sentir que hubo también
en Cristo Jesús. Entonces, ¿quién es el modelo para vivir? Cristo Jesús. Por eso en ese capítulo el apóstol dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si algo digno, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dice, nada hagáis por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad. Y esa fue la actitud de Cristo. Usted puede ver una actitud amorosa, una actitud humilde, una actitud servicial porque se hizo siervo. Y una actitud sacrificial porque fue a la cruz por ti y por mí. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Entonces, además de tener el propósito de la vida, además de tener el modelo de la vida, también tenemos el premio de la vida. Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Léalo conmigo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. ¿Cuál es el premio de la vida, hermano? ¿Cuál es el premio de la vida? Cristo. Por eso en el capítulo 3 dice, todas las cosas que para mí eran ganancia, dice Pablo, las he considerado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y hermano, ¿qué cosas eran ganancia para Pablo? Bueno, él comienza a hacer una recapitulación de sus logros, de la tribu de Benjamín. Algunos creen que Saulo, y en el hebreo es Saúl, ¿verdad? Probablemente le pusieron Saulo en memoria al primer rey de Israel. ¿Cómo se llamaba el primer rey de Israel? Saúl. Y entonces dice, en cuanto a la ley, irreprensible. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, cuántas cosas yo las tenía como lo máximo. Ahora ya con la revelación de Cristo, todo eso para mí es basura. Por la excelencia del conocimiento de Cristo. En cuarto lugar, hermano, en Filipenses 4:13 encontramos el poder de la vida. Diga conmigo, el poder de la vida. Y ese verso todos lo sabemos. Va Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora quiero comenzar a predicar. Eso era la introducción, ¿verdad? Porque le traigo 4 cosas importantes. Yo no sé si usted en alguna oportunidad ha hecho una fiesta de lástima de usted mismo. Se ha dicho usted solita, ay, pobrecito yo, pobrecita yo. No sé, ¿verdad? Si así en lo secreto, en lo recóndito de su alma, usted se ha autocompadecido. No hay nadie, lo felicito porque no hay nadie así, ¿verdad? Quizás usted está experimentando dolor físico. Quizás probablemente tiene presión. ¿Qué es lo que usted está experimentando que le ha causado sentirse a sí mismo, verse introspectivamente? Dice, lástima de mí, pobrecito yo. Bueno, es natural que usted se ame a sí mismo. ¿Cuántos se aman a sí mismos? Porque si usted no se ama a sí mismo, no puede amar al prójimo. Por eso la regla de oro dice que todo lo que quieran que los hombres hagan con ustedes, así hagan ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y aquí dijo Jesús, se resumen los 10 mandamientos. Ama a Dios y a tu prójimo. Porque si usted ama al prójimo, no le va a quitar la mujer. Amén. No le va a robar. Si usted ama al prójimo, no lo va a matar. Si usted ama al prójimo, no lo va a difamar. Si usted ama al prójimo, no le va a codiciar sus bienes. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, hermano, hay 4 fuentes de sufrimiento. Diga conmigo, hay 4 fuentes de sufrimiento. Número 1, el dolor. Ya sea físico, emocional, espiritual, de cualquier índole. Lo segundo es la presión, sentirse presionado. Lo tercero, diga conmigo, gente. La gente es fuente para muchos de sufrimiento. ¿Quién hace que otro ser humano sufra? La misma gente. Diga conmigo, problemas. Y hermano, en esta vida siempre hay problemas. Por casualidad usted es de las personas que nunca ha tenido problemas, ¿verdad? Sería exagerar, sería mentira, todos tenemos problemas.
Entonces, 4 fuentes de infelicidad, porque déjeme decirle que ser feliz es una elección. ¿Cuántos creen que ser feliz es una elección? Y no depende de las circunstancias, porque si alguien tenía derecho a quejarse y a renegar de la vida era Pablo. Estaba, hermano, en un calabozo. Hermano, yo estuve en Roma y fui y visité una de las cárceles donde estuvo el apóstol Pablo. Era algo horrible, húmedo, profundo. Es la misma cárcel ahí donde Pablo estuvo. Sabía que la gente dice, me casaré para ser feliz. Error. Porque la felicidad no se encuentra, la felicidad se crea. Usted tiene que ser artesano de la felicidad. Usted tiene que ser forjador de la felicidad. Usted tiene que ser constructor de su propia felicidad. ¿Cuántos dicen amén? Ay, yo seré feliz cuando tenga algo. Pablo hubiera dicho, voy a ser feliz cuando salga de prisión. Hay gente que dice, seré feliz hasta que tenga un título universitario. Seré feliz cuando tenga mi casa. Seré feliz cuando realmente pueda alcanzar mis logros, tener mi propia empresa. Mire, hay gente que ha logrado todo eso y sin embargo no tienen felicidad en sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Porque la felicidad no se logra con cosas materiales. La felicidad viene cuando usted y yo determinamos ser felices, pase lo que pase. Porque hay gente, hermano, que quiere robarle la felicidad a uno, le cuento. Hay gente que es que le quiere robar los sueños a uno, ni lo logre, ni lo intente, mire, no lo va a lograr, mata sueños, como los hermanos de José, ¿verdad? Pero José determinó realizar y alcanzar sus sueños. ¿Cuántos dicen amén? Seré feliz, dicen algunos, cuando algo pase. Seré feliz hasta que me case. Hay muchos se han divorciado, le cuento. Aleluyita. Ay, seré feliz cuando tenga tal cosa. Seré feliz cuando alcance mis sueños. Pablo pudo haber dicho todo esto, ¿verdad? Mire, en los 4 años previos de la vida de Pablo, quiero que escuche con atención. Dígame qué no le pasó a Pablo. En los 4 años previos de la vida de Pablo pasó 2 años en prisión en Cesarea por falsas acusaciones. Luego sufrió un naufragio. Luego tuvo un juicio en Roma. Llegó a una isla desierta y ahí le mordió una serpiente. Yo creo que hoy con la nueva teología, hermanito Pablo, usted necesita una liberación ancestral. ¿Usted dónde va? A parar a la cárcel, va. Lo muerden la serpiente, todo le sale mal. Luego estuvo preso en Roma, en un profundo calabozo, con un guardia encadenado a él todo el día. Tenía razón de sobra para estar amargado, resentido, tenía derecho legítimo a lamentarse, pero sin embargo escribió el libro más positivo de toda la Biblia y es la carta a los Filipenses. Entonces yo quiero hablarle de 4 elecciones, diga conmigo 4 elecciones para ser feliz, pase lo que pase en mi vida. Sabe que a veces uno se deprime, entonces cuando uno está deprimido uno tiene que cambiar el canal de lo que está pensando. ¿Por qué usted se siente triste? ¿Por qué se siente deprimido? Porque usted está pensando en cosas negativas. ¿Cuántos dicen amén? Y eso lo puede experimentar uno continuamente, ¿verdad? De pronto viene un pensamiento negativo. Hermano, es que uno realmente es exagerado para pensar las cosas negativas. Hermano, uno realmente como que la mente se deja invadir por esos pensamientos. Por eso dicen que la victoria o el fracaso en la vida de cada ser humano está en la mente, es el campo de batalla. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí viene la primera lección. Elijo recordar que Dios puede sacar algo bueno de cualquier cosa mala. Dígalo conmigo, elijo confiar
que Dios puede sacar algo bueno de cualquier cosa mala. Filipenses 1:12, ahí es donde comenzamos a leer. Dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 1, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿qué dice? Han redundado más bien. Aleluya. Mire, Pablo en vez de amargarse dijo, a mí todo lo que me ha sucedido ha redundado más bien para el progreso del evangelio. Hermano, estuvo prisionero más de 2 años encadenado a un guardia romano, sustituido cada 4 horas. Y yo hice mis números. Pablo tuvo que haberle predicado a 4,380 guardias que escucharon el evangelio. Prácticamente era una audiencia cautiva. Hubieron 2 resultados. Algunos familiares de Nerón se convirtieron, eso lo declara la historia, al cristianismo. Y el otro beneficio es que muchos hermanos, al darse cuenta que Pablo estaba pagando el precio de anunciar el evangelio, en vez de desanimarse, se motivaron para publicar el evangelio de Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Qué dice Romanos capítulo 8, verso 28? Vamos, usted lo sabe, ese versículo lo hemos predicado mucho. ¿Qué dice Romanos 8, 28? Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito. Biblia para comprobar José. ¿Qué no le hicieron a José? Y ya cuando estaban ahí, le dicen sus hermanos, tenemos temor de que nos quites la vida y que te puedas vengar. Y dice José, ¿acaso yo soy Dios? Porque el mal que ustedes procuraron para mí, Dios lo ha cambiado para bien. Ahora soy el primer ministro de Egipto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay cosas en la vida que le han pasado a usted, que me han pasado a mí, y Dios las ha transformado para el bien de aquellos que aman a Dios. No para todo el mundo, solo a los que aman a Dios. ¿Cuántos lo creemos, hermanos? Dice esta versión, Filipenses 1:12, además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir las buenas noticias del evangelio. ¿Qué dice Salmo 34, verso 1? Vaya conmigo a la palabra. Salmo 34, verso 1, dice, verso 1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Decía un corito que cantaban, ¿verdad? Alabar a Dios cuando las cosas van bien. Es fácil. Pero alabar a Dios cuando hay dolor, hermano, pero qué lindo es alabar a Dios en todo tiempo. Y mire, así, entre paréntesis, cuando Pablo compuso este Salmo 34, ¿sabe dónde estaba? En tierra de los filisteos. Si usted lee ahí, ¿verdad? Hay unas notas donde dice que David se fingió loco y comenzó a escribir en la pared con la saliva, mira, escribiendo. Y el rey de los filisteos dijo, ¿acaso me faltan locos? Y aquí locos hay, dijo. ¿Qué hace este hombre? Pero él se fingía loco, hermano, y ahí David decía, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Hermano, estar prisionero, encadenado, con un soldado que lo estuviera custodiando, imagínense. Y Pablo escribiendo la carta más positiva. Hubieron 2 resultados. Algunos familiares de Nerón se hicieron cristianos. Otro beneficio fue que más sus prisiones, dice, cobraron ánimo los hermanos para anunciar el evangelio. Ahora hay una reflexión. Enfrenta toda tu situación con fe, no con miedo. ¿Cómo tiene que enfrentar usted cualquier situación en su vida? Con fe, no con miedo. Porque ¿qué hace el miedo, hermano? Nos paraliza. Piensa en una situación
que en este momento te mantiene preocupado o ansioso. Diga conmigo: Señor Jesús, yo pongo en tus manos esto que me llena de ansiedad, de preocupación, y confío, Señor, y enfrento esta situación con fe, no con miedo. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué tiene que hacer usted? Confiar en Él. Elijo confiar que Dios puede sacar algo bueno de cualquier cosa mala. Otra cosa que usted tiene que hacer: Señor, ayúdame a ver esto desde tu perspectiva. ¿Sabe por qué a veces nos llenamos de ansiedad? Porque lo vemos humanamente, pero Dios ve todo el panorama de nuestra vida. Dios sabía que usted un día iba a llegar a los Estados Unidos. Usted pasó muchas dificultades quizás para llegar. Pero Dios no solamente vio sus primeros 5 años acá, vio los 10 años, los 20 años, y está viendo el resto de toda su vida, porque Él tiene un panorama de toda nuestra vida. Entonces, yo no sé qué me depara el futuro, pero sé quién tiene el futuro en sus manos. Y el que tiene el futuro en sus manos cuidará de usted y cuidará de mí. ¿Cuántos lo creemos, hermano? Entonces, ¿de qué forma elijo confiar en Dios que puede sacar algo bueno de cualquier cosa mala? Usted tiene que decirle: Señor, ayúdame a enfrentar este problema con fe y no con miedo. Amén y amén. Vayan conmigo a Filipenses capítulo 1, versos 13 y 14. Vamos a ver aquí una lección hermosa. Mire, Filipenses capítulo 1, versos 13 y 14. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, ¿qué dice? Cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Se considera que en el pretorio habían 100 soldados romanos. En todo el pretorio sus prisiones habían sido hechas patentes. 2 resultados: un buen testimonio para los no creyentes y aliento para los no creyentes. Le llevo a la segunda lección que vamos a aprender en esta hora. Nunca permito que otros controlen mi actitud. Diga conmigo: nunca permito que otros controlen mi actitud. ¿Sabe que hay personas especialistas para llenarle la agenda a usted y llenármela a mí? No permita que otros controlen sus actitudes. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice Filipenses capítulo 1, verso 15 al 18. Vamos a la palabra. Filipenses capítulo 1, verso 15 al 18. Aquí vamos a ver 4 tipos de personas. 4 clases de personas. Dice así: algunos a la verdad, ¿qué dice, hermano? Predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Vamos a hacer una pausa. ¿Sabe que hay personas que le tienen envidia a usted? Hoy no vinieron, por supuesto. ¿Cuántos saben que hay personas que le tienen envidia? No, lo felicito, a ustedes nadie les tiene envidia, hermano. Dice un pensador, un sabio, dice que tener enemigos es inevitable en la vida. Tener amigos es bueno, pero la persona que no tiene enemigos quiere decir de que no brilla, no provoca ni envidia, no hace ni sombra. Así es de que es bueno tener enemigos, hermano, porque en cierto momento, resumiendo esto que Pablo dice, la gente que a usted le tiene envidia es porque le tiene celos. Si hablan de usted, quieren ser como es usted. Aleluya. Yo creí que nadie se había fijado en mí. Gloria a Dios. No se deprima, alégrese, porque usted es una persona que brilla. Usted tiene fruto. Dicen que los árboles que tienen fruto es a los que más les cae tetuntes, hermano. ¿O no? Pero si la gente no dice ni bien ni mal, entonces no estamos en la jugada, hermano. Algo tienen que decir, algo tiene que haber allí, hermano. Algo tiene que haber en su vida. Bueno, sigamos. Verso 15, leámoslo
Es cierto que algunos predican acerca de Cristo, ¿por qué? Por envidia. Pero esta versión dice por celos y por rivalidad. Pero sigamos leyendo el verso 16, porque aquí hay algo maravilloso. Los unos anuncian a Cristo por contención. Otros, sinceramente, mire, llevan 3 tipos de personas, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Sigamos leyendo el siguiente verso, 17. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Verso 18. Aleluya. Entonces aquí hay 4 tipos de personas. Diga conmigo, hay críticos. Diga conmigo, críticos. Hay personas rivales. Diga conmigo, rivales. Y hay personas competidoras o adversarios. Y en cuarto lugar, hay personas compañeras. Entonces usted en su vida va a tener a su alrededor 4 tipos de personas. Hay personas que solo para criticarlo. Mire, los zapatos no le dan con el vestido. Mire el pastor el corte que se ha hecho. ¿Ah? Si ni pelo tiene, algunos así dicen, hermano. Pero a mí me vale, hermano. A mí. Porque usted tiene que ser usted. Usted tiene que tener su propia identidad. Pase lo que pase, digan lo que digan, que nadie quite su propósito. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendito sea el Señor. Hay personas críticas, hay personas rivales que quieren estar compitiendo. ¿Sabe que hay pastor con pastor que son rivales? ¿Sabía ustedes? Vamos a ver. Y lo examinan a uno de pies a cabeza, hermano. Rivales. Yo no estoy aquí para competir con nadie. Estoy para predicar la bendita palabra del Señor. Hay personas competidoras y adversarios. Pablo tenía. A Pablo en cartas es así bien fuerte, pero en presencia es diminuto, es chiquitito, porque Pablo era chaparrito, le cuento. Pero ese Pablito tenía un carácter tremendo, hermano. ¿Se acuerda que Juan Marcos en el primer viaje se regresó y ya después Pablo no lo quiso llevar? A la primera de cambio se echó atrás. Ay, que me hace falta mi mamá, que el programa de tele, váyase, le dijo. Amén. Y se llevó a Silas. Hay personas competidoras y adversarios. Y hay personas compañeras. ¿Sabe que hay amigos también? ¿En qué usted conoce a una persona que sea amiga? Vamos a ver. ¿Cuál sería la cualidad de un amigo? En los tiempos de prosperidad, cuando está uno en el hospital, cuando tiene éxito y cuando tiene fracaso. Es que amigo hay mejor que hermano cercano, dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? El amigo, dice el proverbio, ama en todo tiempo. Hermano, vamos a enfrentarnos a esto. Filipenses 1:18, vayan conmigo, porque es la palabra la que estamos estudiando. Que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto, mire, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo, porque esta es la epístola del gozo, hermano. Vayan conmigo a Mateo 5:11. Mateo capítulo 5, verso 11. Hermano, esto es lindo. Mateo capítulo 5, verso 11. Qué hermoso, porque mire, bienaventurados sois cuando por mi causa, ¿qué dice? Os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Qué dice el verso 12? Leámoslo todo. Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hermano, que murió en el altar. El reino de los cielos sufre violencia.
Filipenses capítulo 1, verso 29 y verso 30. Aleluya, esto me gustó más. Aleluya, qué linda palabra. Nunca permito que otros controlen mi actitud. Dice Filipenses 1, verso 29, lo tenemos. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis. Leamos el verso 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Usted tiene que ser feliz, no por la aprobación o desaprobación de otros. Sean felices porque ustedes lo deciden ser. Hay gente que quiere quitarle la felicidad a uno. No permita eso. Usted, hermano, determine ser feliz, no porque otros lo validan, le dan la aprobación, lo aprueben o lo desaprueben, usted sea feliz. Mire, hermano, esta mañana yo caminé con mi perrito ahí, lo llevé a que lo bañaran y le pusieron como un pañuelito acá y le echan perfume. Y mire, bien bonito, disfrutando yo a mi perrito, bien contento. Entonces uno puede ser feliz con cosas bien diminutas, pequeñas, ¿verdad? Hay gente, hermano, como alguien dijo, ¿de qué sirve vivir en una casa grandísima, grandísima y no tener paz? La misma soledad se vive en una casa grande que en una pequeña. Mire, por muy barato que sea el reloj que usted usa y un reloj caro, dígame la marca de un reloj caro, vamos a ver. Ahí está. Ese reloj es carísimo. Fíjese que los mismos dan la misma hora. Mire, yo he viajado en clase económica, pero siempre llego a mi destino que el que va en clase, en primera clase. ¿Cuántos dicen amén? Aunque en primera clase es más cómodo, ¿verdad, hermano? Ahí solo son 2 asientos y uno puede echarse su sueño. Pero, hermano, sea feliz no por la aprobación o desaprobación de otros. Sabe que con la gente nunca queda bien uno, hermano. ¿Sabía usted? Si usted le hace caso a la gente, porque algunos dicen que tú y yo estamos locos, pero no importa lo que la gente diga. Vayan conmigo a 1 de Tesalonicenses 5:18. Aleluya. Den gracias en todo. Diga conmigo, den gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En esta carta se repite mucho la palabra gratitud o gracias. Y dicen los científicos que la emoción más saludable es la gratitud. Y la emoción más destructiva, ¿sabe cuál es? La queja y la amargura. La gente que sabe dar gracias es siempre más feliz que el que se está quejando. De gracias. Si comimos frijolitos sentaditos, al mediodía parados y en la noche acostados, ¿verdad? Peor si son frijolitos negros, bien refritos, hermano. Aleluyita. ¿Sabe que hay gente que tiene en abundancia y siempre hay otra vez lo mismo? Y no, usted y yo contentos. Porque Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé tener abundancia y sé padecer necesidad. Sé lo que es acostarme con el estómago vacío y sé lo que es estar saciado. Todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Vamos a ir a otra lección más. Número 3. Puedo ser feliz sabiendo que Dios siempre resuelve los problemas. Puedo ser feliz sabiendo que Dios siempre, sabe que Dios siempre nos resuelve los problemas. ¿Qué dice el Salmo 34? Muchas son las aflicciones del justo,
pero de todas ellas le librará el Señor. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Aleluya. Vayan conmigo a Filipenses capítulo 1, verso 18. Puedo ser feliz sabiendo que Dios siempre resuelve los problemas. Dice, ¿qué importa? Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, ¿qué dice, hermano? Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Qué dice el verso 18? Aleluya. Resuelta en mi liberación. En otras palabras, Pablo dijo, tengo la perspectiva de Dios en cuanto a mi problema. Hay gente que ora por mí. Eso es lo que dice Pablo. Número 3, el Espíritu Santo me ayuda. Y número 4, tengo la fe que Dios lo resolverá para mi bien. Lea conmigo Filipenses 1:20. Solo nos falta una más y concluimos. Filipenses capítulo 1, verso 20. Esto es maravilloso lo que Pablo declara aquí. Conforme al anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Dice, mi ardiente anhelo, dice esta versión, y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Por eso, hermano, usted y yo no dejemos de confiar en el Señor. Él es capaz de resolver cualquier situación difícil. ¿De cuántas Dios le ha librado a usted? Levante la mano. Si Dios lo ha librado de situaciones difíciles, quizás de enfermedades, de conflictos, y usted está aquí vivito y coleando para la gloria de Dios. La felicidad y la confianza van a la par. Usted no puede ser feliz si no confía en Dios, porque la confianza en el Señor produce felicidad. Finalmente, me enfoco en mi propósito, no en mi problema. Léalo por favor conmigo. Me enfoco en mi propósito y no en mi problema. Pablo está viejo, está enfermo y está en una cárcel. A Pablo le quitaron su libertad, le privaron de la libertad, le quitaron sus amigos, su privacidad, pero no le quitaron su propósito. En la vida a usted le pueden quitar quizás la libertad, le pueden quitar a los amigos, le pueden quitar lo que quieran quitarle, pero que nunca le quiten su propósito. Yo llegaré ahí, Señor, llegaré. Como dijo una gran mujer, Katherine Kuhlman, dijo, he caído, pero me he vuelto a levantar. He vuelto a caer y me vuelvo a levantar. Y yo sé que hasta el día final el Señor me va a ayudar, aleluya. Llegaré a cumplir mi propósito. Filipenses 1:21. Esto es lindo, hermano. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Leamos hasta el 25, verso 22. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Verso 23. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. El 24. Pero por el bien de ustedes es preferible que permanezca en este mundo. ¿Qué más? Para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Entonces Pablo dice, para mí el vivir es, ¿qué puede ser el vivir para usted? Algunos dicen, para mí es un hobby, pastor. Para mí es un deporte. Para mí es una promoción. Ay, yo anhelo una promoción. Para otros es la aprobación de otros, que otros reconozcan quién soy yo. Otros dirán, para mí el ser más conocido, más famoso.
Para otros dice, para mí el vivir es ser exitoso. Para mí, dicen algunos, es el placer. Para mí es el éxito. Para mí es ganar más dinero. Ahora, para usted, ¿qué es el propósito de su vida? ¿Para usted qué es, hermano? Buena pregunta, ¿verdad? Para usted, ¿qué significado y qué razón tiene su existencia? ¿Por qué usted se afana? ¿Por qué usted vive? ¿Cuál es el meollo de su vida? ¿Cuál es la razón por la cual usted sigue luchando? Oh, aleluya, buena pregunta, ¿verdad? Porque a veces podemos estar enredados en cosas, hermanos, realmente que no son perdurables. A veces el enfoque de nuestra vida es construir algo y decir, ay, si lo alcanzo está bien, que tenga metas. Pero que no sea eso el propósito de su vida, porque un día usted y yo vamos a partir de este mundo. Que la razón de nuestra vida sea Cristo. Para mí el vivir es Cristo. ¿Cuántos decimos amén? Ojalá que un día podamos decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo. Aleluya. La felicidad no viene de la autogratificación, de vivir solo centrado en mí mismo, en mi bienestar. La felicidad no proviene del egoísmo. La felicidad no proviene del autosacrificio, vivir para la gloria de Dios y servir a otros. Aleluya. En resumen, Pablo dice en Filipenses 1:12, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos damos un gloria a Dios, hermano? Últimamente Dios ha puesto un sentir maravilloso en mi vida. Me ha apasionado y me he enamorado de la palabra del Señor. Me levanto temprano a escudriñar la palabra y es un deleite, es un placer, es una delicia. Dice la palabra del Señor que el varón del Salmo 1 dice que medita en la palabra de día y de noche. Josué 1:8 dice que si usted quiere prosperar en la vida, usted tiene que meditar en este libro de la ley de día y de noche. Porque al meditar usted será como un árbol que siempre da fruto. En todo tiempo da fruto. Aunque venga la sequía, usted tiene fruto. Aunque venga la persecución, aunque venga carencia, usted siempre tiene el gozo del Señor. Aleluya. ¿Cuánto glorificamos al Señor?